BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. A todos, un cordial saludo de parte de BKF International. Estamos en nuestra última conferencia que hemos dado durante este año. Ha sido un placer, un agrado poderles a ustedes darles este tipo de oportunidades para capacitar a todo el staff de las compañías. Y hoy pues vamos a estar con una conferencia muy interesante, muy importante, que básicamente es de actualidad y queremos que esa conferencia pues dé algunas luces a inquietudes que hay y cómo vamos a manejar estos dos temas que va a tocar nuestro invitado especial, que es Ricardo, nuestro gerente de puestos de BKF Internacional. Y vamos a estar con Ricardo pues, durante esta mañana y tocando estos dos temas muy importantes: la tasa mínima y los impuestos saludables, que son de bastante actualidad, y sobre lo cual hay algunas inquietudes que precisamente en el día a día de algunos de ustedes, de funcionarios de compañías nuestras, nos han comentado, y básicamente pues queremos darle esa orientación a estas dos charlas, a estos dos temas que son de mucha importancia para el día a día en lo que tiene que ver con la parte tributaria. Entonces, aprovecho pues para desearles a todos ustedes, en nombre de BKF International, una feliz Navidad, que lo pasen delicioso en compañía de sus familias. Es el núcleo más importante. Yo creo que el regalo más importante que Dios nos ha dado es la familia. La disfruten y que tengan sobre todo muchísima salud y que tengamos un año 2024 muy venturoso, de muchas bendiciones para todos. Así que, Ricardo, bienvenido, y entonces vamos a iniciar esta última experiencia nuestra en BKF Internacional. Mil gracias, doctor Humberto. Bienvenidos todos los 35 participantes que tenemos hasta este momento. ¿Va a decir algo, doctor Humberto? Oh, sí. Allá. Listo. Bueno, entonces, mil gracias por la atención, por la conexión a esta capacitación que tendremos hasta aproximadamente 11 de la mañana. Esperamos que lo que compartiremos en estas horas pues sea entendible, queden muy claros los conceptos y que sirva de ambientación, porque estos dos temas que tocaremos pues son bastante nuevos. En Colombia no hay antecedentes del manejo de una tasa mínima de tributación en renta. E igualmente el tema de los impuestos saludables es un tema muy nuevo, son temas muy recientes, de actualidad y de muchísima y de alta importancia y complejidad para la gran mayoría de empresas de todo Colombia, sobre todo las empresas jurídicas, que son el gran global de empresas que están obligadas a cumplir pues estas disposiciones de la reforma que trajo la reforma tributaria 2277 del 2022. Entonces, iniciamos nuestra conferencia. Dame un momento aquí. Tenemos que tener muy presente que los antecedentes de la tasa mínima de tributación para Colombia. Precisamente esto no es algo porque al gobierno se le ocurrió de un día para otro incluir en una reforma tributaria una tasa mínima de tributación. Es algo que viene desde hace ya varios años a nivel global por medio de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el 2013, precisamente se confirmó el ingreso de Colombia como miembro número 37. Eso fue el 28 de abril del 2020. A raíz de estas disposiciones, pues Colombia se anticipó, pensaría
que apresuradamente los congresistas en este país no han medido de pronto las implicaciones que tiene esta disposición y precisamente por eso ya hay demandas en curso. Por acá les voy a mostrar precisamente, por acá, donde fue admitida la demanda en contra de la norma que establece la tasa mínima de tributación. Esta publicación es del 15 de septiembre del 2023, donde se confirma que la Corte Constitucional admitió la demanda en contra del nuevo parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario, que es el que establece la nueva tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto de renta. ¿Vale? Así como lo hace el artículo 241, salvo las personas extranjeras sin residencia en el país, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Y es ahí donde está el dilema de la gran mayoría de empresas, la gran preocupación que nos han manifestado a través de correos electrónicos, vía WhatsApp, de diferentes maneras y juntas también nos han manifestado bastantes inquietudes acerca de esta nueva disposición y pues obviamente tiene muchísimos visos de inconstitucionalidad, motivos por los cuales precisamente la Corte Constitucional admitió esta demanda. Pero Ricardo, ahí hay posibilidad, entonces, una alta posibilidad que esto se caiga, ¿no? Pensaría, bajo mi concepto, que es muy probable, porque, o sea, hay demasiados vacíos normativos, demasiadas dudas que no quedaron claramente establecidas en la normatividad. Son demasiadas las preguntas que tienen los contribuyentes a los que implica principalmente, que son la gran mayoría, el gran universo de personas jurídicas del país. Entonces, la preocupación es grande, demasiado vacío normativo y pues obviamente al querer Colombia anticiparse a la implementación de esta disposición por parte de la OCDE, pues se precipitaron. Ese es el resumen de todo. Bueno, por ahora está vigente el decreto y eso es lo que vamos a compartir. Está vigente, hay que tenerlo muy en cuenta. Y mientras esté Anticipamos, vigente, pues hay que aplicarlo, ¿no? hay que aplicarlo antes del 31 de diciembre. Es nuestra recomendación, nuestra sugerencia para todos nuestros clientes, para quienes estén en esta conferencia. Anticipadamente les recomendamos que apliquen las disposiciones del parágrafo sexto del artículo 240, que sean muy juiciosos antes del cierre de año, hacer el ejercicio, si están por debajo o por encima de ese 15%, si están por debajo, como lo establece la norma, pues tienen que calcular el valor de la diferencia para pagar el IA, el impuesto adicional, para poder cumplir esa disposición del 15%. Bueno, esta disposición obedece al pilar número 2 de la OCDE, donde Colombia ha decidido, como lo decía anteriormente, adelantarse a esta disposición. Y como en Colombia todo es un copy-paste de otras partes, pues, y muchas veces mal hecho, pues lamentablemente tenemos que asimilar el golpe, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿qué se entiende por la tasa mínima de tributación? Como lo decía anteriormente, está en el parágrafo sexto del artículo 240 del Estatuto Tributario y es el porcentaje mínimo sobre el cual deben contribuir los obligados a ello en Colombia. Esta tasa no puede ser inferior al 15% y será el resultado de dividir el impuesto depurado, que en adelante lo llamaremos abreviadamente ID, sobre la utilidad depurada, que abreviadamente en adelante será UD, para las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país. Esta tasa de tributación depurada, esta es la sigla abreviada, se calcularía a partir de la utilidad financiera depurada. El procedimiento está exacto en el parágrafo sexto del artículo 240. Hay que
tener en cuenta que son las personas jurídicas las obligadas y las personas jurídicas que sean usuarios de zonas francas. Eso está muy claro acá en el artículo. Vámonos para el Estatuto Tributario del Senado de la República. Acá tenemos el artículo 240. Como pueden ver, es un artículo bastante amplio el que trajo este artículo de la reforma tributaria. Aquí inicia el artículo 240, la tarifa general para personas jurídicas. Acá en el parágrafo sexto es donde está la disposición para el procedimiento de la tasa mínima de tributación o la tasa de tributación depurada. Esta es la fórmula, aquí está taxativamente en el estatuto tributario, conforme a la reforma tributaria. Entrega igualmente el significado de cada sigla, de cada componente de la fórmula para calcular esa tasa de tributación depurada. Entonces acá rápidamente lo veremos ya cada uno con sus asesores tributarios. Si gustan en algún momento pueden llamarnos, hacer alguna solicitud, alguna inquietud, nos pueden escribir por vía correo electrónico. Resolveremos en conjunto las inquietudes porque somos conscientes de que no nos las sabemos todas. Esta es una disposición nueva nueva normativa que trajo la reforma tributaria, entonces tenemos que ser muy claros en ello, como contadores, como profesionales, y pues obviamente también hay que hacer unas puntualidades les voy a comentar algo a grosso modo de algunas de las conferencias a las que hemos asistido, pues para estar muy enterados del tema, tenerlo muy claro. En alguna conferencia virtual a un tributarista muy bueno, ex de los mejores del país, alguien por ahí en un chat le escribió, pues él estaba tratando de desmenuzar el artículo, la fórmula un poco compleja cuando uno no está empapado de las siglas, de las definiciones, de que aquí resto, de que acá sumo. Alguien le escribió por el chat, se enreda solo. Pues él, como buen profesional, dijo, no, es que es algo nuevo, me disculpan, pero estamos aquí tratando de resolver dudas, no somos eh, los eruditos en el tema y esto hay que entenderlo paso a paso. Entonces, miren, la tasa tiene estas siglas. La ID, que significa impuesto depurado. Aquí se los dice. El INR, que es el impuesto neto de renta. O sea, el impuesto depurado es igual al impuesto neto de renta más el DTC, que el DTC son los descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar la doble imposición establecido en el artículo 254 del Estatuto Tributario. ¿Qué significa el IRP? El impuesto sobre la renta por rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior y se calcularía multiplicando la renta líquida pasiva por la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario y nos dan una nueva fórmula. ¿Y cuál es la utilidad depurada? La UD. Te dicen, la utilidad depurada es igual a esta nueva fórmula. Coja la utilidad contable o financiera antes de impuestos. Súmele las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. Réstele los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales que afectan la utilidad contable. Cada una de estas partidas, ya veremos más adelante, que son objeto de dudas, de innumerables inquietudes por parte de profesionales, contadores, especialistas en el tema, porque, o sea, aquí, un ejemplo, alguien por ahí preguntó, ¿y estos ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional
que afectan la utilidad contable no son taxativamente fiscales, ¿por qué revolverlos ahora con temas contables y financieros? Entonces son bastantes dudas y dejos normativos que aplican, que son soporte para, obviamente, haber sido aceptados haber sido aceptados en la demanda. Entonces vamos a desglosar qué es el BIMPP, el valor ingreso por el método de participación patrimonial del respectivo año gravable. ¿Qué es el BNGO? Valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afecta en la utilidad contable o financiera. ¿Qué es el RE? Rentas exentas por aplicación de tratados para evitar doble imposición, las percibidas por el régimen de compañías holding CHC y las rentas exentas de que tratan los literales A y B del numeral 4 y séptimo del artículo 235-2 del Estatuto Tributario. Como podemos ir viendo paso a paso, es una tarea que demanda juicio, disposición, concentrarse en la norma, en la fórmula que nos da la norma y hacer el ejercicio en cada una de las compañías a las que estemos dispuestos, obligados a cumplir estas disposiciones. Como esto es una conferencia en la que estamos dándoles una guía normativa, no andaré en este momento sobre el detalle pues de la fórmula porque ya es tarea de cada compañía entrar y resolver el detalle de la fórmula, qué le corresponde a cada compañía y qué no. Entonces, por el momento tenemos que tener muy claro, ya lo dijimos, ¿quiénes están obligados? Para que nos quede claro, las jurídicas del artículo 240 y las personas jurídicas que sean usuarios de zonas francas. ¿Y quiénes no están obligados? Las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país. Aquella persona natural o persona jurídica extranjera que no tiene la residencia en el país, nada que ver. Las personas naturales residentes y no residentes, pues los no residentes, los que no tuvieron una permanencia por más de 183 días en el país, pues no estarán obligados. Las entidades contribuyentes en el régimen tributario especial, citamos algunos ejemplos. Fundación Univalle, estas entidades tienen que cumplir las disposiciones del artículo 19 del Estatuto Tributario claramente. Aquí algunos ejemplos: CAFAN, la Fundación Solidaria Arquidiocesana, la Fundación Hospital San José de Buga, la Asociación de Criaderos de Caballos Equinos, AS de Occidente, son algunas de las compañías que, por ejemplo, no estarían dentro de estas disposiciones, obligadas a cumplir estas disposiciones normativas. Las entidades, siempre y cuando no estén obligadas a presentar el informe país por país, que estas son las sociedades constituidas como zonas económicas especiales por el gobierno, que deben cumplir ciertas disposiciones normativas sobre la renta y adicionalmente si ese impuesto sobre la renta depurado y calculado al final da un porcentaje cero. Las sociedades SOMAC, que son las sociedades que aplican este incentivo por estar en zonas especiales del conflicto armado, y las sociedades que se dediquen a la prestación de servicios hoteleros, parques temáticos, que tengan actividades de ecoturismo, agroturismo, y obviamente deben cumplir los requisitos establecidos en el parágrafo 5º del artículo 240, y las empresas editoriales que están dedicadas a la edición de libros, pues no estarían obligadas todas estas empresas. Aún más, también está taxativamente quienes más no hacen parte de los obligados, las sociedades que se rigen por contratos de concesión,
Resaltamos estos contribuyentes, los no contribuyentes del impuesto de renta. Algunos ejemplos están las corporaciones autónomas como la CBC, las entidades territoriales, la Nación, la Cruz Roja, Cuavalle. Otro ejemplo, también están aquí las cajas de compensación familiar. Dentro de estas disposiciones no estarían obligados. Listo. Entonces, pasemos ahora sí a cómo se calcula la tasa de tributación depurada o la tasa mínima de tributación, como lo veíamos ahora en el artículo 2, en el parágrafo sexto del artículo 240, pues es simplemente aplicar la fórmula. La tasa de tributación depurada, dividirla sobre la utilidad depurada. Y cada uno de estos ítems, pues obviamente hay que irlos depurando, irlos valorando de acuerdo a las complejidades de cada una de nuestras compañías, como se los mencionaba anteriormente. Entonces hay que tener muy en cuenta el desglose de la fórmula, que al impuesto depurado va a ser igual al impuesto neto de renta más los descuentos tributarios menos el impuesto de renta pagado en Colombia sobre aquellos ingresos generados por rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior, las S, y se calculará multiplicando la renta líquida pasiva por la tarifa general del artículo 240 del estatuto, que para nuestro ejemplo actual es el 35% por la vigencia 2023. Ténganlo muy en cuenta, creo que es que los estaré manifestando muy continuamente. Tengan muy en cuenta esta normatividad para aplicarla antes del cierre de año. Estamos a pocas semanas, pocos días, o sea, hay que tener mucha atención. Igual, esta disposición lo que pretende es que aquellas compañías que tienen altas rentas exentas, que tienen descuentos tributarios altos, entonces obviamente la tarifa es del 35%, pero si nos vamos al ejercicio concreto, muchas compañías en el país cuando hacen la depuración de renta tienen pues, las rentas exentas que están establecidas en el estatuto tributario, sus descuentos tributarios, y el impuesto a pagar al final pues es pequeño. Muchas veces al hacer el cálculo de la tasa de tributación, la tasa real, pues en algunas ocasiones estas compañías pueden estar por debajo de ese 12%, que eso es lo que pretende la norma. Entonces, se le acabará a muchas compañías el tema de, bueno, en renta, sí, busquemos lo máximo que podamos de descontables, rentas exentas, descuentos tributarios, aprovechemos lo que más podamos en renta. Pero contablemente, financieramente, bueno, miremos cómo se mejoran los ingresos para que financieramente, bajo norma internacional, nuestras utilidades sean altas y pues ante la junta directiva, ante nuestros socios, tener unas buenas utilidades, tener unos estados financieros bonitos para presentarlos a socios, a los bancos, etcétera, etcétera, que de esas complejidades pues no las traeremos a colación, simplemente las mencionamos porque es como el devenir de hace muchos años en Colombia para muchas empresas. Algunas empresas, la mayoría de las empresas en las cuales somos revisores fiscales, pues, por no decir todos, aplican la normatividad como corresponden, y pues, pero algunas empresas, pues sí, están inmersas en estos asuntos y obviamente tendrán que preocuparse por estas situaciones y complejidades que trae la norma,
sobre todo la complejidad de las fórmulas, ¿no? Entonces, muy en cuenta, este material lo tendrán ustedes disponible para que se sienten juiciosos con cada uno de sus contadores, con sus asesores tributarios y se concentren en cada una de las complejidades de las compañías. En el caso de la tasa mínima cuando la tasa mínima de tributación, como ya lo mencionábamos, cuando sea inferior, debemos determinar el valor del impuesto adicional o IA, que no es como lo dice, como en alguna conferencia lo mencionaba un tributarista muy importante del país, el profe Joy. Él dice, la IA no es esa IA de hoy en día de, de la inteligencia artificial, ¿no? Este es el impuesto adicional una vez depurada nuestra declaración de renta y comparada con nuestra depuración contable y financiera. Vamos a ver algunas complejidades y problemáticas que trae este artículo del Estatuto Tributario. La tasa mínima de tributación implementada en Colombia mediante la Ley 2277 tiene varias complejidades. Dentro de esas están algunas que mencionaremos, son unas 12 aproximadamente. Una de ellas es que se aplica a la totalidad de contribuyentes del impuesto y la convierte en una especie de renta presuntiva. Hay que hacer claridad en que en este caso, cuando teníamos renta presuntiva, que hoy en día está al 0%, se calcula teniendo en cuenta el patrimonio. Y la tasa de tributación depurada se basa en la utilidad antes de impuesto que debemos depurar. Otro problema que trae este artículo es que se desconocen las diferencias entre las normas contables y fiscales, lo cual puede llegar a generar sobreestimaciones y ganancias que no están realizadas. Un ejemplo, algunas compañías a 31 de diciembre contablemente tendrán ingresos causados, mas no han sido ingresos efectivamente percibidos. Contablemente, pues obviamente ya queda la inquietud. Bueno, fiscalmente, pues tengo en cuenta mis ingresos, contablemente hago mis comparaciones, pero ahí quedan las inquietudes. Ya por esta parte vamos a tener diferencias entre lo contable y entre esas depuraciones contables y fiscales. No establece un mecanismo de compensación para las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias no fueron inmersas en la fórmula y eso obviamente repercute en que algunas compañías que tienen diferencias temporarias altas, pues vía tributación mínima, a futuro van a pagar un impuesto por vía depuración ordinaria. ¿Y qué significa eso? Que los contribuyentes se van a ver expuestos a una doble imposición sin que se atienda esa capacidad contributiva y objetiva de cada contribuyente. ¿Esto qué otra complejidad va a traer? Que va a incitar a que los contribuyentes supriman esas diferencias que se van a encontrar entre lo contable financiero y entre lo fiscal. Y esta tasa mínima de tributación va a afectar a las sociedades que tengan incentivos fiscales que no quedaron exceptuados del cálculo. Un ejemplo es el caso de la economía naranja. ¿Qué va a pasar con esos incentivos? Las situaciones jurídicas también consolidadas de los contribuyentes que accedieron a esos beneficios, las empresas que consolidan estados financieros. ¿Qué va a pasar?
aunque la norma dispone también una fórmula para quienes las personas jurídicas que hacen consolidación de estado financiero. Otra complejidad y posible causa que genera que generan esas disyuntivas. Lo mencionábamos ahora, las diferencias temporarias en la aplicación de normas internacionales y que contablemente pues son un ingreso, que es el caso del valor razonable en propiedades de inversión, el ingreso por las diferencias en cambio, en algunos casos, las depreciaciones. Entonces, es importante mencionar que estas diferencias temporarias van a marcar una diferencia muy, muy importante. ¿Qué dice acá? Perdón, reviso el chat. Buenos días, favor, comparten la grabación. Sí, esta presentación está siendo grabada y se compartirá por medio de nuestras redes sociales en YouTube. Los archivos igualmente quedarán dispuestos en nuestras plataformas para que ustedes dispongan de ellos, hagan sus revisiones puntuales, realicen los ejercicios que necesiten. Compartiremos algunas plantillas en Excel también para que ustedes estén muy atentos en las depuraciones. La tasa mínima de tributación aplica igual para las empresas que están en zona franca, sí lo mencionábamos ahora, las empresas que son jurídicas, que son usuarias de zona franca. Buenos días, ¿cuál sería el tratamiento para las fintechs o startups que por la operación estén generando pérdida y que siendo capitalizadas seguirán en pérdidas hasta lograr punto de equilibrio? Que por operación estén generando pérdida. Y que no, como lo mencionaba hace un momento, o sea, ya son complejidades de cada una de las compañías, hay que analizarlas muy bien normativamente con el artículo, con las fórmulas, y pues a grosso modo, preliminarmente, te podría decir que por operación estén generando pérdida. Hay que revisar si me estás hablando de que estas pérdidas son contables, es lo que entendería, y que, estén siendo capitalizadas. Seguirán en pérdidas hasta lograr un punto de equilibrio. Estos son algunos de los vacíos. Esta consulta también está dentro de dentro de esas inquietudes, tanto contables como fiscales que generan impuesto diferido. Claro, ya se los estaba mencionando. Esas diferencias contables entre lo contable y lo fiscal van a generar impuestos diferidos. Eso es lo que les estoy comentando en este momento. Esas complejidades del impuesto diferido van a hacer que algunas compañías tengan que hacer el cálculo del impuesto adicional, la IA del que les mencionaba hace un momento, abreviada, el impuesto adicional. Si estamos por debajo de al hacer nuestra depuración fiscal, si estamos por debajo de ese 15% que espera el gobierno nacional que tributen las compañías que están obligadas, como lo mencionábamos, las del artículo, las personas jurídicas, declarantes de renta, mencionadas taxativamente en el artículo 240 y los usuarios de zona franca del artículo 240-1, pues obviamente se generarán todo este sinnúmero de complejidades y diferencias que van a hacer que muchos tributen doblemente. De esas situaciones son las que debemos protegernos y blindar las compañías. Vuelvo y se los reitero, por favor, siéntense con juicio antes de terminar el año, hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio, calculen esta tasa de tributación depurada o tasa mínima de tributación. No esperen a que les llegue el, el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, no sé, o ya en enero,
en Día de Reyes, corriendo, haciendo ajustes aquí y allá, como llega el gerente financiero, le pregunta al contador, bueno, y ya me tiene lista la declaración de renta y cómo queda el formulario. Bueno, ojalá que esas situaciones no se les vayan a presentar. Voy en este momento a compartirles eh, anticipadamente aquí el formulario. Este es el formulario que tiene dispuesto la DIAN para las declaraciones de renta del año 2023. Como podemos ver, aquí les amplío. Esos renglones igual generan dudas, muchas inquietudes. Acá están los renglones adicionados conforme a la norma, con las siglas. El renglón 92, el valor a adicionar, se lo pusieron arribita de los descuentos tributarios. El impuesto a adicionar, la IA, que quedaría en el renglón 95. Igualmente este formulario que ya dispuso la Dirección de Impuestos trae el instructivo de cada uno de estos renglones. Miremos acá el renglón 95. Renglón 95. 95. Acá se los transcriben nuevamente. Nos transcriben nuevamente la Dirección de Impuestos, la famosa, el texto con la fórmula y el detalle. Entonces, mucho cuidado, por favor, mucha atención con nuestros asesores tributarios, estar muy pendientes de cada uno de los ítems, de las siglas, entender muy bien la fórmula. Acá son las 9:13, aproximadamente en una hora más o menos, podríamos estar haciendo algunos ejercicios mientras entendemos pues este complejo normativo. Estamos en esta diapositiva, en esta. Acá. Estamos en las posibles causas, bueno, y las preguntas que muchos se hacen. Se describe una serie de cálculos que a todos nos tienen asustados, a muchos los tienen asustados estos cálculos, y créanme que es diario, son diarios los correos electrónicos que recibimos y llamadas acerca del asunto. ¿Qué pasa cuando el impuesto depurado arroje el resultado cero? Esta es una pregunta muy reiterativa. Estamos ante un contribuyente que tiene impuesto cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que debe liquidar el impuesto del 15% sobre la utilidad depurada. Debería aplicar la fórmula matemática. Si le da cero, lo que significará es que se debe tributar el 15% full de la utilidad depurada. ¿Por qué? Como lo mencionábamos iniciando la capacitación, la conferencia, lo mínimo que espera el gobierno por disposición de la OCDE, la Organización de Cooperación Mundial. Entonces, bajo estas directrices, lo mínimo que se espera es el 15%. Si al hacer el impuesto depurado da cero, pues obviamente debemos ajustarnos al 15%. Al aplicar la fórmula de la tasa de tributación depurada, en el impuesto depurado se deben sumar dos tipos de descuentos tributarios: por los tratados para evitar la doble tributación y los descuentos tributarios pagados en el exterior. Esos descuentos tributarios son valores después de aplicar las limitantes por cuenta del artículo 259. Les diríamos sí, tienen que llegar a tener varios tipos de descuentos tributarios entre los que hacen parte y no hacen parte de la fórmula del impuesto depurado.
se debe hacer un prorrateo para establecer el valor que corresponde a cada uno de estos limitados. Esta es una de las grandes preguntas y esto tiene que ser reglamentado y aclarado, sea vía concepto de la DIAN, algún decreto reglamentario por parte del gobierno nacional. Esta es una pregunta que debe ser aclarada. ¿Qué va a pasar en estos casos? ¿Qué se entiende por ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? Los no constitutivos de renta que afectan la utilidad contable o financiera son todos los ingresos no constitutivos que consagran las normas fiscales. Como se los mencionaba anteriormente, tendríamos que afectar la utilidad contable o financiera y esto nos confundiría como contribuyentes porque este es un concepto exclusivamente fiscal que por, por disposiciones, no sé, de nuestros honorables dirigentes, pues se incluyó dentro de la fórmula. Pero, como se los decía anteriormente, temas como las diferencias temporarias no están incluidas dentro de la fórmula. Entonces, quedan los grandes interrogantes. ¿Qué va a pasar? Pues lo más importante, primero, curarnos en salud antes de cerrar el año, tener lista nuestra tasa de tributación depurada. Los contribuyentes tienen contratos de estabilidad jurídica a la tarifa de renta. Deben calcular la tasa de tributación depurada. Otro gran interrogante. En la fórmula de la tasa de tributación, ¿qué se entiende por BNG? Valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera. Se deben entender como el neto contable o el neto fiscal del ingreso menos costos o ingresos menos ganancias ocasionales no grabadas o exentas. ¿Cómo se debe entender esa fórmula? Algunos contadores y a nuestro juicio personal consideramos que sería el ingreso menos el costo. Pues obviamente, esta parte que menciono acá, ya se la he dicho, la pasaré por alto, porque ya la he mencionado y explicado. Algunas conclusiones y recomendaciones. La historia que vimos al inicio, por disposición de la OCDE, esta disposición de tener una tasa global de tributación pretende es solicitar a esas multinacionales, las que ganan en términos de globalización en cada jurisdicción. O sea, decirles, bueno, si ustedes son los que globalmente ganan, por favor, consideremos y tributen por lo menos al 15%, hagan sus depuraciones. Pero en Colombia, pues a nuestros honorables dirigentes les dio por aplicarlo a la gran mayoría por no decir todas las personas jurídicas que son declarantes de renta. Salvo algunas excepciones, los no declarantes, las empresas del Estado, las empresas, las fundaciones, las asociaciones, que también las veíamos en diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué va a ocasionar todas estas medidas que modifican políticas y estimaciones contables? Pues obviamente se viola el principio de independencia de las normas contables versus las normas tributarias. Y por este tipo de disposiciones con visos de inconstitucionalidad es que está aprobada la demanda. Este tema de la tasa de tributación no hay que confundirlo con el valor adicional.
que es otro concepto que trajo la reforma tributaria y que consiste en un control a algunos beneficios o estímulos que tiene la legislación tributaria. Entonces, lo importante, reiteramos, comprender la fórmula, los detalles, complejidades de cada una de sus compañías. Y pues ahora sí, entremos en materia. A lo que vinimos, como dijo el dermatólogo, plantearemos unos ejemplos sencillos en Excel. Vámonos a nuestros ejemplos. Tasa mínima. Bueno, este es un ejemplo. Me confirman por el chat si ven bien la letra. Ah, algo muy importante cuando estemos virtualmente, hay que aumentar la resolución de nuestra pantalla a HD. Se ve muy bien, listo. El doctor Wilber está por acá. Ok, listo. Bueno, entonces, en cada una de nuestras compañías, ¿cuál sería el procedimiento normativo a aplicar? Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un disponible contable, acá tendremos nuestra columna contable, nuestra columna fiscal, tendremos nuestros ajustes. Esta es una depuración que ya en nuestro devenir del ejercicio contable tributario, pues cada año hay que hacerlo. Aquí tenemos una diferencia, por ejemplo, por valor razonable. Tenemos acá una diferencia en ingresos. Esta es una diferencia temporaria en ingresos. Tenemos una diferencia por gastos no deducibles fiscalmente. Contablemente tenemos 36.000 pesos, por ejemplo. Y acá fiscalmente quedaremos en 25.921. Al hacer toda esta depuración, hay que tener en cuenta que tenemos, como siempre, nuestra renta líquida gravable. Acá nuestro Excel está formulado. Tenemos la utilidad después de impuesto de renta, antes de impuesto de renta. Todos estos detalles, estos totales, hay que tenerlos en cuenta para la fórmula, que la veremos más adelante. Entonces, listo. Aquí tenemos nuestra renta líquida gravable. Entonces, en nuestro ejercicio del año diremos, listo, mi impuesto básico de renta, multiplico los 31.079 pesos por el 35%, tendré fiscalmente un impuesto básico de renta de 10.878 y a eso, pues en formulario le aplicaremos los descuentos tributarios a los que haya lugar, dependiendo, reitero, las complejidades de cada compañía. Entonces, digamos que para nuestro ejemplo tenemos unos descuentos tributarios de 2.500 pesos. Quedamos con un impuesto de renta neto de 8.378 pesos. Listo. Nuestro escenario contable fiscal ha sido detallado, desvelado en cada una de nuestras compañías y vamos a aplicar las fórmulas. Entonces, la tasa de tributación depurada nos dice el parágrafo sexto del artículo 240, que es igual al impuesto depurado dividido la utilidad depurada. Entonces, esta carreta de acá, pues bueno, ya la vimos en la norma, ya vimos el tema de la fórmula, fórmulas, pero como contadores nos gusta que nos den plastilina. Bueno, a muchos contadores, yo sé que a los que estábamos acá no nos gustan que nos den todo masticado, yo sé que no.
Bueno, acá tenemos, amarramos las fórmulas. Entonces, listo, acá tenemos la tasa de tributación depurada. Tomamos el INR, entonces acá tomamos el impuesto neto de renta, los 8.378. Tomamos los descuentos tributarios, acá están los 2.500. Y tenemos la utilidad contable la tenemos acá. La utilidad contable antes de impuesto de renta. Tenemos el de PAR, las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. Entonces, tenemos acá, está amarrada la fórmula, son estos gastos no deducibles, son 10.079 pesos. Y listo, entonces llegamos al resumen de la fórmula para saber si sobre cuál es el porcentaje de la tasa de tributación depurada, la tasa mínima que espera el gobierno y cuál sería el impuesto adicional. Bajo nuestro ejemplo, tendríamos una tasa de tributación depurada del 12.64%. Tendríamos que adicionar formuladamente un 2.36%. Entonces, para eso, para aplicarlo en la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? La norma nos dice, el impuesto adicional. El impuesto adicional sería igual a la utilidad depurada por el 15% menos el impuesto depurado. Entonces aplicamos la fórmula. Tomamos acá, esta fórmula está acá muy detallada. Está acá formulado, tomamos, la fórmula nos dice, tomen la utilidad depurada. La utilidad depurada son los 10.878. Y perdón, los 86.079 es nuestra utilidad depurada. Multiplíquela por el 15% y réstele los 10.078 de impuesto depurado. Entonces diríamos que son 2.034 pesos lo que tendría que declarar en este renglón 95 que les mostraba anteriormente, que les mostraba acá. Vamos al formulario. El formulario acá. Tendríamos que irnos a nuestro renglón 95. El impuesto adicional, tendríamos que registrarlo acá. ¿Vale? Que es muy importante. Entonces, si lo vemos de esta forma sencilla, diríamos, bueno, sencillo, ya tengo mi Excel, tengo un ejemplo, una guía, más o menos, listo. Acá tendríamos otro ejemplo un poco más complejo de cómo depuraríamos nuestro impuesto. Ejemplo, en esta compañía tendríamos comercio al por mayor y al por menor, 5.034 millones. Ventas de energía eléctrica. Esta es una empresa que se dedica a la venta de energía eléctrica eólica del numeral tercero del artículo 235 rayados del Estatuto Tributario. Tendríamos nuestros ingresos no operacionales, tendríamos nuestros costos, nuestros gastos, nuestros costos y gastos. Aquí tendríamos la utilidad o pérdida contable. Llegaríamos a nuestro comparativo más abajo. Ya ustedes, cuando tengan la herramienta, pues pueden sentarse e ir desglosando cada ítem conforme a la norma. Igual acá ustedes van a ver que está todo formulado, detallado. Y acá al final tendrían ustedes el impuesto disponible para socios. Y por acá tendríamos
el valor del impuesto a adicionar para no alargar demasiado el tiempo y que seamos bastante prácticos en nuestra dinámica. Por ese motivo es que estoy yendo un poco rápidamente, porque lo más importante es que ustedes se sienten, verifiquen las fórmulas, verifiquen la norma y pues ya cada uno de ustedes en sus compañías revisarán complejidades de temas de tasas, de cuáles son mis diferencias temporales, mis diferencias temporarias, mis diferencias permanentes, cuáles son los detalles que tengo contablemente versus fiscales que van a hacer que esté por debajo del 15%, que esté por encima del 15%. Cuando estoy por encima del 15%, pues obviamente no tendré que hacer cálculos adicionales. ¿Listo? Entonces, la herramienta les da la facilidad de que al adicionar cada rubro, pues acá al final les dará el impuesto adicional en el formulario. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez aclarada la tasa de tributación, miremos a ver qué preguntas tenemos en el chat. Voy a revisar qué preguntas tenemos. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes en este momento? Que me las puedan hacer por medio del chat para pasar al siguiente tema de impuestos saludables. ¿Todo está claro? La de ayer. Ah, Wilber, lo de ayer ya lo resolvimos. La pregunta era ¿cuándo el, cuando el impuesto da cero? Por acá en una de las diapositivas está explicado. Les decía que obviamente como lo mínimo que espera el gobierno nacional es un 15%, pues se debe hacer la revisión de mis complejidades y de temas financieros, contables versus los fiscales. Si fiscalmente pues no tengo impuesto a pagar, pues revisar si contablemente pues estoy igual, estaría también en ceros o no, y pues ajustarme al 15%, que es lo que espera el gobierno nacional. Pues obviamente personalmente pensaría que si como empresa al 31 de diciembre, cuando presente la declaración de renta 2023, que se presentarán en 2024, en abril, mayo, hasta finales de mayo aproximadamente, si tenemos un calendario similar al de este año y anteriores, pues nos iremos hasta mayo, junio más o menos. ¿Qué sucederá si si venimos presentando año a año al menos una tasa de tributación X, sea del 12 al momento de verificar esa realidad, si es del 11, y que presentemos un formulario 110 con con un impuesto inferior, o que a la DIAN al hacer sus depuraciones internas, que obviamente el sistema está moldado automático para que las alertas se emitan a cada uno de los funcionarios DIAN. Lo más probable es que antes de terminar el 2024, a su compañía le esté llegando un comunicado, un oficio de la Dirección de Impuestos, pues llamándolo a cuentas. Inicialmente solicitarán formalmente, por favor, verifique, ajuste su tasa de tributación depurada,
verificamos que X, Y, Z ingresos reportados contablemente en el anexo de renta no coinciden con lo reportado en el formulario 110, o sea, salvarse no es fácil, entonces hay que verificar muy bien. Bueno, entonces como no tienen más dudas, inquietudes, ahora, ¿quién más tiene preguntas? Cuando el impuesto de renta es cero, ¿por qué fiscalmente es una pérdida, pero contablemente es una utilidad? Por diferencias transitorias, ¿es aplicable? Ya que la norma describe que se parte de la utilidad financiera. ¿Quién escribió? Sí, Wilber, esa es la situación. Hacer la comparación fiscal versus la contabilidad bajo norma internacional. ¿Qué diferencias surgen? Si estoy por debajo de ese 15% que espera el gobierno, ajustarnos al 15%. Si me da cero, pues a priori diríamos que ajustarnos al 15%, a no ser que tengamos suficiente sustento normativo que indique que, bueno, que no hay que calcular al menos ese 15%, lo cual veo pues muy complicado cuando el impuesto de renta es cero porque fiscalmente es una pérdida, pero contablemente es utilidad, diferencias transitorias, es aplicable. Cuando hablas de estas diferencias temporarias, lo decíamos anteriormente, las diferencias temporarias en muchas compañías, por eso hay que poner lupa a cada uno de los rubros contables versus fiscales en cada una de nuestras compañías. Por favor, juiciosamente revisen todos sus aspectos. Bueno, entonces pasamos ahora sí a nuestros impuestos saludables. La norma también trajo a colación los famosos impuestos saludables que entraron en vigor a partir... Ricardo, Señor. Ricardo, perdón, y no sé si antes de pasar a impuestos saludables, si de pronto hay alguna otra inquietud en relación al tema que acabamos de dejar, eh, para pasar entonces a impuestos saludables. Sí, Doc, precisamente ya les pregunté que me hicieran las consultas por medio del chat. Las acabamos de resolver. Las Ok, empresas en régimen simple de tributación no tienen la obligación. El Wilber, lo mencionábamos al inicio en las diapositivas. Acá está la norma. Las del régimen simple de tributación están taxativamente en la norma. ¿Quiénes no están obligados a liquidar la tasa de tributación? Acá lo mencionamos los ejemplos de algunas entidades del régimen tributario especial. Y acá en el punto 4, los contribuyentes del régimen simple de tributación taxativamente no estarían obligados a liquidar la tasa de tributación mínimo, la tasa de tributación depurada o el impuesto mínimo, ¿vale? ok, ok, Entonces, perfecto. pasemos. Vamos a ver, el material se lo vamos a compartir, ¿verdad? Esto está grabado, de todas maneras estamos en proceso de edición y grabación, pero va a quedar allí en nuestras... Sí, desde el inicio de la capacitación se los mencioné y se los he reiterado en varios apartes. Las diapositivas están a disposición. Los cálculos en Excel con formulados, todo está a disposición de ustedes para que, como lo he mencionado reiteradamente, se sienten juiciosamente, tengan esa disposición con sus asesores tributarios. No se queden callados, como dice el presentador de noticias. No se quede callado. Denuncie, tal cual como lo hicieron con la demanda.
denuncie. Y eso es algo que me agrada mucho hoy en día, que los contadores nos hemos pellizcado bastante, ya no nos quedamos callados. Y felicitar precisamente también al doctor Miguel Ángel, que, que hace parte de tantos foros y que insiste tanto porque estos temas normativos sean aclarados y muchas veces han logrado por medio de su control y de su liderazgo, pues con su equipo de trabajo se ha logrado en muchas ocasiones a través de los años que se hagan correcciones normativas, etcétera, etcétera. Ahora sí, a ver, ¿hay más preguntas? No. Bueno, está bien. Seguimos con los impuestos saludables. La reforma tributaria 2277 del 2022 igualmente trajo esta nueva disposición. Entonces, como ya la gran mayoría debe de saberlo a través de nosotros, de correos electrónicos, a través de sus asesores tributarios, colegas, amigos, redes sociales, Instagram, Facebook, por todos los medios, hemos sabido que a partir del 1 de noviembre del 2023 entró en vigor esta normatividad. Entonces, ¿cuáles son los productos que se ven afectados por los impuestos saludables? El hecho generador del impuesto incluye la producción, la venta, el retiro de inventarios, cualquier acto que indique la transferencia de dominio, la importación de bebidas ultraprocesadas, azucaradas, de productos comestibles, todo lo que sea proceso industrial ultraprocesado que contenga altos niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos detalles para saber si se está o no obligado a presentar este nuevo impuesto. ¿Quiénes deben presentar y pagar este nuevo impuesto? La norma es muy clara, muy taxativa, en que son los productores, los importadores, como se los decía anteriormente, y los derivados de la venta de estos productos superiores a 10.000 VTs, que son aproximadamente unos 42.412.000 en el año anterior o durante el año en curso. Con relación a cada uno de estos impuestos, cada compañía debe llevar su control estricto y también hay que hacer la claridad de que nosotros como contadores no somos los que vamos a estar haciendo los cálculos que tiene la norma. Esto debe ser una implementación por parte de la compañía, de tecnólogos de alimentos, del personal idóneo, profesional, capacitado en estos temas, porque la norma trae una tabla con unas fórmulas específicas, pues para cada rango de grasas saturadas, de azúcares añadidos que contengan las bebidas, que lo veremos más adelante. ¿Algo están diciendo por el chat? No, no, nada. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el valor a pagar y la periodicidad? Hay que tener muy en cuenta que es una tabla progresiva que está establecida en la norma. La tabla progresiva para el 2023 es del 10%, para el 2024 el 15% y para el 2025 20%. Igualmente, para este año que viene, este nuevo año 2024, tendríamos que esperar si hay algunas disposiciones que alteren estos porcentajes, si incrementen, disminuyan, haya algún cambio en la tabla que aplica la norma. Entonces, hay que tener estricto cuidado, como al igual que con la tasa de tributación depurada, hay que tener especial cuidado
para cada uno de los responsables de este nuevo impuesto. Esta es la famosa tabla, la que les venía mencionando, para la cantidad de gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros de bebida. Entonces, se establece que la cantidad de gramos, si son inferiores a 6 gramos, 0 pesos. Cuando sean mayores o iguales, que estén en el rango de 6 gramos y 10 gramos, 18 pesos. Y cuando sean menores o iguales a 10 gramos, 35 pesos. Igual esta fórmula cambiará para el 2024 de acuerdo a los... Se incrementarán unos pesitos acá. Muchas compañías nos han mencionado, bueno, pero pues 18 pesos, 28 pesos, listo. La norma igual indica que los adquirientes del producto se llevarán este impuesto no tiene impuestos descontables, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La periodicidad para estos impuestos es bimestral y el plazo para afectar el pago de este impuesto corresponde al bimestre noviembre-diciembre del 2023 y hay que tener en cuenta que se extendió el plazo del 10 al 23 de enero del 2024 de acuerdo al último dígito de cada compañía que sea responsable. ¿Cuándo y cómo se deben registrar y pagar estos dos impuestos? Deben causarse a partir del 1 de noviembre. Esto ya muchas compañías lo vienen aplicando. En el momento de la producción, la venta, el retiro de inventario o la transferencia a título gratuito u oneroso que realice el productor en la fecha de emisión de la factura o el documento equivalente. También en las importaciones al tiempo de la nacionalización de la mercancía o de los bienes. ¿Qué pasó? Estoy compartiendo pantalla. Admitir, alguien entró a la sala, lo estoy admitiendo. ¿Cómo cumplir el deber formal de declarar? A la fecha, la DIAN piensa prescribir el formulario 505 de impuestos a la importación de bebidas ultraprocesadas, azucaradas y productos comestibles ultraprocesados. Y también estableció el formulario, ha propuesto, perdón, eso todavía no está establecido, no, aún estamos a la espera, del formulario 690, versión 9, para el recibo oficial de pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias. Otros aspectos. Este impuesto deben discriminarlo en las facturas de ventas. No generan impuestos descontables, como se los mencionaba anteriormente. Pero los compradores pueden considerarlo como un mayor valor del costo y la DIAN ha emitido conceptos diferentes en relación con estos impuestos saludables, principalmente en alusión con los cítricos y el tratamiento que se da en zonas francas. Estos impuestos saludables, al igual que lo veíamos con la tasa de tributación depurada, tienen bastantes desafíos con sujeción a la norma, porque no hay una metodología para determinar la base y la posterior presentación de la declaración bimestral. Estos impuestos los adoptó Colombia a partir de noviembre del 2023, del 1 de noviembre, plazo que muchas compañías ya están cumpliendo. Esta medida busca abordar los efectos negativos para la salud de estos productos. Pero, pues, bueno, veíamos comparativamente las complejidades que tiene nuestro país en temas como estos. Se dice, bueno, impuestos
saludables, pero en redes sociales y en diferentes foros se ha mencionado que, bueno, ¿y qué sucede? Pues apartándonos un poco del tema, tocando un poco el tema político, que siempre domina y prevalece cuando se concretan las normas que nos atañen diariamente, cada año. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, impuestos saludables, pero por medio vía decreto presidencial, pues se pretendía eh, incentivar el consumo de drogas en parques, colegios. Gracias a Dios, pues no prosperó, pero son inquietudes que surgen del devenir colombiano, ¿no? Y que le quedan a uno dudas, bueno, ¿qué pasa aquí? Sigamos. Simplificando, hay que tener en cuenta que el hecho generador en las bebidas son, como lo mencionábamos, la producción, la venta, el retiro de inventario o la transferencia a título gratuito y también en la importación. Estas situaciones hacen que exista un hecho generador en cuanto a las bebidas. Y en productos comestibles, similarmente, la venta, el retiro de inventario, la transferencia a título gratuito y el tema de la importación. ¿Quién es el sujeto pasivo? El productor que supere las 10.000 VTs, aproximadamente los 424 millones. El importador, igualmente, que supere las 10.000 VTs, aproximadamente los 424. Igualmente en productos comestibles, el productor e importador que cumplan con el tope de VTs. Entonces tenemos la causación. ¿Cómo es el tema de la causación para el productor, para el importador de bebidas, para el productor de comestibles que procesan los productores que añaden azúcares, grasas saturadas, los productos industrializados? La emisión de la factura, entrega y retiro. En este momento hace la causación. ¿Cuándo hace la causación el importador? Al momento de la nacionalización del bien. Y en productos comestibles, igualmente. La causación cuando cuando el productor importa el producto, y en la importación cuando existe producción. Las bases gravables en productos comestibles, en bebidas, en productos comestibles está en función de porcentajes. Para el 2023 el 10%, el 15% y 20% para el 2025, y en bebidas en función de gramos y azúcares añadidos por cada 100 mililitros de bebida. Estos son algunos elementos que se deben de tener en cuenta de acuerdo a la fórmula normativa que veíamos anteriormente. Es decir, se tienen 6 gramos en 2024 por 100 mililitros y se cuenta, y si se encuentran dentro de la lista de productos, de bebidas que estén grabadas. Igualmente, el producto comestible, ¿cuándo está grabado? Si tiene adición con azúcar, sodio o grasas saturadas. Si es comestible, ultraprocesado y se encuentra en la lista. Algunas particularidades en las bebidas. Los productos sujetos al impuesto. Las ultraprocesadas azucaradas que tengan concentrados, polvos, jarabes, después de su mezcla o difusión y que permitan la obtención de bebidas azucaradas. Y siempre estarán en función del nivel de azúcar. Entonces veamos un ejemplo rápidamente.
La fórmula que nos plantea la normatividad vigente nos dice, la producción, este es un ejemplo, entonces la producción de una bebida de 250 mililitros que tiene 25 gramos de azúcares añadidos, ¿cuánto es el impuesto que genera? La fórmula nos dice, los gramos, hay que identificar primero los gramos y posteriormente el impuesto como tal, para el impuesto como tal hay que tener en cuenta los mililitros por la base dividido los 100 mililitros por esta T, que son que es el valor de los pesos o la tarifa pues en pesos para cada vigencia. Entonces acá tenemos, obtuvimos 10 gramos. O sea, este es el primer paso para poder incluirlo acá en esta fórmula. Entonces, ¿qué decimos? Para poder identificar si estamos en un margen menor a los 6 gramos, mayor o igual a los 6 gramos o mayor o igual a los 10 gramos. Acá obtuvimos, según la fórmula, que estamos en 10 gramos. Entonces, tendríamos que adicionarle a la fórmula estos 55 pesos. Entonces, diríamos, obtenemos 250 mililitros que se obtienen de los 25 gramos que nos dice el ejercicio de azúcares añadidos que contiene la bebida, lo multiplicamos por los 100 mililitros que nos dice la fórmula y lo dividimos entre los 250 mililitros de bebida. Eso es lo que significa la bebida. Entonces, los 250 mililitros lo dividimos entre los 100 mililitros y lo multiplicamos por los 55 pesos que nos trae para la vigencia 2024 la tarifa inmersa en la fórmula para poder determinar el valor del impuesto a las bebidas ultra procesadas y azucaradas. Y ahora vámonos a un ejercicio, porque esto también lo tenemos acá en Excel, para ser muy prácticos. Acá ustedes van a tener también acceso. Tengan mucha atención al Excel. Pueden ingresar todos los datos que estén en blanco. Todos los datos que estén en color amarillo, por favor, absténganse de tocarlos porque están formulados. Acá están las fórmulas de acuerdo al artículo 513-4 del Estatuto Tributario. Entonces, para cada una de las vigencias. Y acá al final, aplicando las tablas para cada año, tendríamos automáticamente el valor del impuesto, ¿vale? Ya cada uno se sentará, pues pensaría personalmente que tablas similares a estas hay muchísimas en internet, en sus compañías, con sus asesores tributarios deben tener ya aplicadas las compañías que están facturando este concepto, pues ya deben tener aplicado algunos ejercicios similares. La fórmula es muy sencilla. Y nada, desearles hasta este momento una muy feliz Navidad. Muchas gracias por la atención. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud adicional. El conversatorio estaba previsto hasta las 11 de la mañana, pero pues obviamente agilizamos porque entendemos que este tema, si me quedare en el tema normativo, leyendo norma, sé que hubiese desgastado bastante. Lo sé por experiencia propia porque ya hemos estado
en diferentes capacitaciones, tanto presenciales como virtuales. Y si en este momento, que es una capacitación, conferencia en términos generales, citando la norma, citando algunos ejercicios prácticos. Entonces, lo que queríamos era hacer un compendio normativo lo más simplificado posible y entendible para cada uno de ustedes. Y nada, compartan en redes sociales es el link de la presentación, compartan todo lo que les suministramos a través de las plataformas, a través de YouTube, hasta la capacitación con todos los archivos, con los enlaces para descarga de esta presentación, más los archivos en Excel, como se los comentaba al inicio, igual como lo comentó el doctor Humberto, quedarán a total disposición y manejo de ustedes. Obviamente, como revisores fiscales, hacemos las salvedades, no somos responsables por los cálculos o por los análisis que hagan cada uno de ustedes en sus compañías. Como revisores fiscales, bajo la normatividad vigente, debemos responder por que se cumpla cabalmente con la normatividad vigente, con los procedimientos de auditoría, tanto contables, financieros, bajo norma internacional, bajo la normatividad fiscal que hoy en día están muy de la mano. Entonces, nada, desearles una muy feliz Navidad. Mil gracias por toda su atención. Gracias por estar hasta este momento. Que el 24, el 31 de diciembre estén ustedes en sus familias, en sus casas, que la pasen muy bien, que disfruten. Los que estén en vacaciones colectivas, individuales, como sea, que las disfruten. Mil y mil gracias. Si tienen alguna duda, inquietud adicional, me la pueden escribir por el chat. Nada, todo está perfecto, claro. Bueno, no siendo más, hasta una nueva oportunidad. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2024.